Construye una identidad inquebrantable. Hay una fuerza interior que todos admiran, pero casi nadie entiende cómo se construye. Esa estabilidad que aparece en los momentos de duda, esa claridad que surge en medio del desorden, esa convicción silenciosa que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece temblar, no llega de manera espontánea. Tampoco nace de una frase motivadora ni de un instante de iluminación. Es el resultado de algo mucho más profundo, de decisiones pequeñas, discretas, pero consistentes, de esas elecciones que tomas cuando nadie te mira, cuando no tienes una audiencia juzgando, cuando lo único que te acompaña es tu propia intención. Hay personas que pasan años esperando sentirse listas, mientras otras aún con miedo, aún con dudas, empiezan a avanzar desde lo que sí tienen. Y con cada paso, aunque sea pequeño, van construyendo internamente un tipo de solidez que no se quiebra con facilidad. Hoy no vamos a hablar de motivación vacía. Hoy vamos a desmenuzar, letra por letra, la construcción de esa fuerza interna que transforma tu manera de caminar por la vida. Vamos a explorarlo desde su raíz, desde el lugar donde realmente se forma, para que entiendas que tu propio proceso no depende de inspiración, sino de intención. Este no es un video para animarte por un momento, es un viaje hacia lo que te sostiene. Crece en silencio. Todo lo que es sólido empieza fuera del espectáculo. Antes de un árbol imponente hay raíces ocultas. Antes de un logro visible hay horas silenciosas de compromiso. Y antes de cualquier transformación externa, hay una construcción interna que casi nadie ve. Crecer en silencio significa valorar ese espacio privado donde florece lo esencial. Es trabajar sin anunciarlo, avanzar sin buscar aprobación, mejorar sin necesidad de mostrar resultados inmediatos. En un mundo que glorifica la exposición constante, crecer en silencio es un acto de rebeldía y madurez. Es elegir construir lejos de las miradas porque sabes que lo que haces no necesita validación para tener valor. Es leer cuando otros eligen distraerse. Es practicar cuando otros posponen. Es seguir puliendo tu carácter cuando nadie te está exigiendo. Y hay algo poderoso que ocurre. Cuando no dependes de observadores externos, tu progreso se vuelve auténtico, honesto y profundo. En el silencio no hay ruido, solo intención. Y es en esa quietud donde se forja la fuerza que después te sostiene. Cuando el mundo te pone a prueba, crecer en silencio no te hace invisible, te hace invencible. Porque lo que construyes sin aplausos es lo que más firme permanece cuando todo alrededor se mueve. Ordena tu criterio. Una mente sin orden es un terreno fértil para la duda, la confusión y la indecisión. Cuando cada opinión pesa igual, cuando cada comentario te sacude, cuando cada crítica te hace replantearlo todo, tu rumbo deja de ser tuyo. Ordenar tu criterio no significa ignorar al mundo. Significa tener una estructura interna lo suficientemente clara como para no perderte en el ruido. Pregúntate con honestidad, ¿qué ideas realmente resuenan contigo? ¿Qué valores no estás dispuesto a negociar? ¿Qué decisiones te representan? ¿Y cuáles solo responden a expectativas ajenas? Ordenar tu criterio implica hacer una limpieza mental. Quitar lo que estorba, lo que confunde, lo que distrae, lo que no te construye. Significa aprender a decir, esto sí lo tomo, y esto no me pertenece. Cuando tu criterio está definido, tu mente deja de tambalear ante cada influencia. Tu camino se vuelve más nítido, tus decisiones se vuelven más tuyas, y tu avance empieza a depender más de ti que del exterior. Es una especie de brújula interna. No hace ruido, no grita, no busca atención, pero te mantiene firme incluso cuando el entorno cambia. No sigas el ruido ajeno. Vivimos rodeados de voces. Opiniones que no pediste, comparaciones que no buscaste, expectativas que nunca aceptaste y presiones que intentan moldearte según los criterios de otros. El problema es que si no desarrollas la habilidad de filtrar ese ruido, terminas absorbiéndolo, terminas caminando caminos que no son tuyos, tomando decisiones que no te representan.
siguiendo un ritmo que jamás elegiste. El ruido ajeno no tiene dirección, no tiene base, no tiene raíz, no tiene compromiso contigo. Es fluctuante, volátil y en muchos casos vacío. Imagínate parado frente a un cruce de caminos. De un lado, el sendero que todos siguen, impulsados por expectativas sociales, por comparaciones, por la necesidad de ser aceptados. Del otro, un camino más estrecho, más difícil, pero auténtico. Si eliges escuchar el ruido externo, tu paso se vuelve temeroso, inestable y dependiente. Pero cuando eliges escuchar tu propio rumbo, aunque haya incertidumbre, surge una claridad profunda. Esta vida la estoy eligiendo yo, y ahí, algo dentro de ti se ordena. Ahí empieza una fuerza interna que no se derrumba fácilmente. Firmeza en tus decisiones. La mayoría piensa que la fortaleza interior se pierde por eventos grandes, fracasos, rupturas, errores. Pero no es así. Lo que más te debilita son las pequeñas traiciones a tu propia palabra. Cada vez que dices, mañana empiezo, y no empiezas, algo dentro de ti se rompe. Cada vez que prometes, solo hoy, y lo repites mañana, algo se desgasta. Cada vez que sabes que debes hacer, pero lo pospones, tu mente registra, y no cumplo lo que digo. Esa acumulación silenciosa es la que te aleja de tu propio centro. Pero también funciona al revés. Cuando cumples decisiones pequeñas, aunque parezcan insignificantes, aunque nadie lo note, aunque sientas que no cambia nada, tu interior registra algo completamente distinto. Puedo confiar en lo que decido. La firmeza en las mini decisiones crea una columna vertebral emocional, una estructura mental que te sostiene incluso cuando las cosas se complican. Porque no se trata de lo que haces cuando todo está alineado, sino de lo que cumples cuando nadie te lo exige. Al final, no te define lo grande que haces, sino cuántas veces respetas lo pequeño. Insiste incluso con miedo. Hay una idea que detiene a millones de personas. Cuando deje de sentir miedo, empiezo. Pero la vida no funciona así. El miedo no desaparece antes de actuar. El miedo se transforma cuando actúas. Insistir incluso con miedo significa entender que no necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para sentirte listo. Cada vez que te mueves, aunque haya inseguridad, aunque la voz interna tiembla, aunque la duda respira en tu nuca, estás enviando un mensaje muy claro a ti mismo. Puedo avanzar incluso en incertidumbre. Ese gesto, ese paso, por mínimo que sea, tiene un impacto psicológico profundo. Tu cerebro registra acción, no perfección. Registra movimiento, no excusas. Y ese registro, repetido una y otra vez, moldea una identidad que no se deja dominar por el miedo. Las personas que avanzan no son las que no sienten temor, son las que aprendieron a no obedecerlo. Alinea tu palabra con tu acción. Hay un punto en la vida donde entiendes que no existe fuerza interna más poderosa que la coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que declaras y lo que sostienes, entre lo que prometes y lo que realmente cumples. La mayoría habla de metas grandes, de cambios drásticos, de planes ambiciosos, pero muy pocos están dispuestos a convertir esas palabras en un movimiento tangible. Y no porque no puedan, sino porque no han aprendido algo esencial. Tu mente no te cree por lo que dices, tu mente te cree por lo que haces. Alinear tu palabra con tu acción no significa convertirte en alguien perfecto. No significa nunca fallar, nunca detenerte, nunca desviarte. Significa algo mucho más profundo. Cuando fallas, vuelves. Cuando te detienes, retomas. Cuando te desvías, corriges. No abandonas tu camino solo porque tropezaste. Te comprometes a regresar a él una y otra vez, porque esa consistencia es la que te moldea. Hay decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que construyen cimientos internos. Levantarte a la hora que dijiste, terminar lo que empezaste, respetar tu propio tiempo, mantener un límite sano, cumplir un hábito sin necesidad de demostrarlo. Son actos silenciosos, sí, pero también son actos que tus pensamientos registran como evidencia sólida de quién eres. Cuando nadie te mira, y aquí ocurre algo poderoso. Cuando tus palabras y tus acciones coinciden, tu vida se ordena. No porque todo sea perfecto, sino porque dentro de ti aparece una voz que dice,
Puedo contar contigo. Esa coherencia crea estabilidad emocional, disminuye la ansiedad, reduce la autocrítica, fortalece la claridad con la que te ves a ti mismo y cambia la forma en la que enfrentas tus propios desafíos. Porque cuando sostienes lo que dices empieza a tener peso. Cuando cumples lo que prometes, tus promesas dejan de ser frases bonitas y se convierten en dirección. Cuando respetas tus propias decisiones, tu vida deja de depender del momento y empieza a depender de tu identidad. Alinear tu palabra con tu acción es una declaración silenciosa hacia ti mismo. No me traiciono, no me abandono, no me dejo para después. Y eso genera una transformación interna que no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, no necesita testigos. La coherencia es una especie de ancla. Te mantiene estable en tiempos inciertos y firme cuando todo alrededor quiere empujarte hacia viejos hábitos. Cada decisión alineada es un ladrillo. Cada acto cumplido es una columna. Cada promesa honrada es una pared. Y cada día que sigues construyendo, aunque sea con pasos pequeños, te conviertes un poco más en alguien que no depende del exterior para sentir dirección. Alinear tu palabra con tu acción no te vuelve ruidoso. Te vuelve sólido, no te vuelve perfecto, te vuelve auténtico. Y desde esa autenticidad empieza a nacer la fuerza que buscabas desde el inicio de este camino. Nutre tu identidad, no tu ego. Hay una diferencia inmensa entre vivir desde el ego y vivir desde la identidad. Aunque a simple vista parezcan caminos parecidos, el ego es ruidoso, ansioso, hambriento de aprobación. La identidad, en cambio, es silenciosa, estable y crece desde adentro. El ego quiere ser visto. La identidad quiere ser construida. El ego depende de lo que otros perciben de ti. La identidad depende de lo que tú sabes de ti mismo. Cuando vives desde el ego, te conviertes en un reflejo del exterior. Te moldeas según lo que otros aplauden, según lo que otros esperan, según lo que otras personas creen que deberías ser. Y eso te deja en un estado de inestabilidad constante. Si te elogian, te elevas. Si te critican, te caes. Si te ignoran, te pierdes. El ego es frágil porque no tiene raíces propias. Es un personaje, no una esencia. Nutrir tu identidad es un proceso completamente distinto. No se trata de mostrar, se trata de sostener. No se trata de impresionar, se trata de entender. No se trata de coleccionar validación, sino de fortalecer tu estructura interna. Tu identidad crece en lo que haces cuando nadie está mirando. Crece en los hábitos que practicas, aun cuando nadie los reconoce. Crece en las decisiones difíciles que tomas por coherencia y no por aplauso. Crece en los límites que te pones y que cumples incluso cuando sería más fácil ignorarlos. Tu identidad se fortalece cuando eliges lo que te construye, aunque sea lo menos popular. Cuando decides lo que te hace bien, aunque nadie lo celebre. Cuando eliges tu dirección, aunque no sea la que otros entienden. El ego busca reconocimiento rápido. La identidad busca evolución profunda. Uno quiere velocidad, la otra quiere raíces. Uno te hace brillar por un momento, la otra te sostiene para toda la vida. Nutrir tu identidad también implica algo más. Aprender a dejar morir las versiones que ya no te representan. Soltar hábitos que ya no encajan con quien quieres ser. Salir del personaje que construiste para agradar a otros. Y permitirte renacer en una versión más honesta, más madura, más consciente. Esa transición no siempre se celebra, no siempre es cómoda y casi nunca recibe aplausos. Pero es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Elegir un crecimiento que no depende del ruido externo, sino de tu propio propósito. La identidad se forma con repetición, con disciplina, con acciones coherentes. Se forma cuando te eliges a ti por encima de la aprobación, cuando eliges avanzar aunque nadie te esté mirando, cuando eliges crecer sin esperar permiso. Al final, cuando nutres tu identidad, empiezas a caminar distinto. Tu presencia cambia, tu voz tiene peso, tu energía se siente más firme, tu claridad se vuelve más nítida y tu rumbo deja de depender del exterior para sostenerse desde adentro. Y esa es la diferencia que transforma toda tu vida. Zanja la duda antes de empezar.
La duda es una de las fuerzas más silenciosas, pero más destructivas que existen. No llega gritando, no llega empujando, llega despacio, como una sombra que se instala en tus decisiones sin pedir permiso. Al principio parece inofensiva, un pensamiento pequeño, casi insignificante. Pero si la dejas crecer, empieza a ocupar espacio donde debería estar tu claridad. Te hace cuestionar tus capacidades, tus decisiones y hasta tu propio camino. Y lo hace con tanta sutileza que cuando te das cuenta, ya no sabes si avanzas por voluntad o si te detiene el miedo disfrazado. Zanjar la duda no significa eliminarla por completo. Significa impedir que tome decisiones por ti. La duda siempre va a existir en algún nivel. Es parte de la condición humana, parte del instinto que nos protege de lo desconocido. El problema no es sentirla, el problema es obedecerla. Cuando le das demasiado tiempo, empieza a contarte historias. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué te falta? ¿Por qué deberías esperar un poco más? Y esas historias, repetidas una y otra vez, terminan paralizándote. Pero cuando decides cortar la duda antes de que se expanda, recuperas tu poder. Zanjar la duda es decir, no tengo todas las respuestas, pero tengo suficiente claridad para dar este paso. Es entender que la acción trae información, mientras que la espera trae más incertidumbre. Es recordar que ningún camino se aclara desde la quietud, que la dirección solo aparece cuando empiezas a moverte. La vida no premia a quien espera el momento perfecto, premia a quien se atreve a avanzar, incluso cuando el panorama no está completamente iluminado. Zanjar la duda también exige honestidad contigo mismo. Preguntarte qué parte de ti está dudando, la mente que analiza demasiado, el miedo que recuerda viejos errores o la inseguridad que aprendiste de otros. Muchas de tus dudas ni siquiera nacen de ti, nacen de voces externas que te enseñaron a temer tus propias decisiones. Por eso, cortarla de raíz es un acto de liberación. Te separas del ruido y eliges tu propia dirección. Cada vez que decides sin prolongar la duda, fortaleces tu claridad interna. No importa si el paso es pequeño, lo importante es que lo diste desde tu intención, no desde el temor. Y esa acción crea un cambio profundo. Te demuestra que eres capaz de moverte incluso en medio de la incertidumbre. Tomas impulso, recuperas energía y avanzas con una determinación que no viene del exterior, sino de la convicción interna de que puedes seguir aprendiendo mientras caminas. Zanjar la duda antes de empezar no es un acto impulsivo, es un acto consciente. Es elegir avanzar con la información que tienes hoy, confiando en que podrás corregir y mejorar en el camino. Es entender que la claridad perfecta no existe, pero el movimiento sí, y solo quien se mueve crea dirección. Solo quien decide crea futuro. Solo quien avanza, incluso entre sombras, descubre de qué está hecho realmente. Hay un momento en el camino donde te das cuenta de que avanzar sin reconocimiento es una de las pruebas más importantes para tu crecimiento interno. No porque el aplauso no sea agradable, sino porque aprender a moverte sin él te revela quién eres realmente. Cuando nadie te observa, cuando no hay validación, cuando el esfuerzo parece invisible, es ahí donde se mide la verdadera intención detrás de tus pasos. Avanzar sin aplausos significa que tu proceso no depende del entusiasmo del exterior. No necesitas que te celebren. No necesitas que te entiendan. No necesitas que alguien te recuerde tu valor para dar el siguiente paso. Lo haces porque sabes que tu camino no se construye hacia afuera, sino hacia adentro. Lo haces porque hay algo en ti que reconoce que detenerte solo porque no te miran sería traicionarte a ti mismo. Es fácil avanzar cuando te elogian, cuando te reconocen, cuando la gente nota tu progreso. Es ahí donde el esfuerzo se siente ligero, casi natural. Pero cuando el mundo está en silencio, cuando te sientes invisible, cuando sientes que tu trabajo no está dando resultados todavía, aparece una prueba mucho más profunda. La capacidad de seguir adelante solo porque lo decidiste. Ese tipo de avance moldea tu carácter. Te enseña que no estás aquí para impresionar, sino para evolucionar.
Demuestra que no necesitas espectadores para construir algo real y te permite descubrir una fuente interna de energía que no depende del ritmo emocional del entorno. Avanzar sin aplausos es un acto de identidad. Eliges moverte porque tu propósito pesa más que la atención de otros. También es un acto de disciplina emocional. Requiere paciencia cuando los resultados tardan. Requiere tolerancia cuando nadie nota el esfuerzo. Requiere madurez cuando intentas comparar tu proceso con el de otros. Avanzar sin aplausos es aceptar que el crecimiento verdadero es lento, discreto y muchas veces solitario, pero infinitamente más estable. Cuando sigues caminando sin validación, algo en tu interior empieza a reorganizarse. Tu valor deja de estar atado a la opinión externa. Tu estabilidad deja de depender del ruido. Tu capacidad de avanzar se vuelve más independiente, más honesta, más fuerte. Descubres que el silencio no es enemigo, es espacio. Es territorio fértil para formar versiones de ti que no necesitan ser vistas para existir. Y después de un tiempo, cuando miras atrás y ves todo lo que construiste en la quietud, entiendes que ese tramo silencioso fue el más importante, porque fue ahí donde descubriste que puedes avanzar sin empujones, sin aplausos, sin compañía. Fue ahí donde descubriste que tu camino no te lo dicta nadie más que tú. Avanzar, aunque nadie te aplauda, no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre de la necesidad de demostrar, libre de la dependencia del reconocimiento, libre para crecer a tu propio ritmo. Ese tipo de avance crea una fuerza tan profunda que no puede ser arrebatada por el silencio de nadie. Si miras todo el recorrido que hemos construido letra por letra, puedes notar que cada paso estuvo dirigido hacia un mismo punto, aunque nunca lo dijimos directamente. Cada escena, cada idea, cada reflexión fue como una pieza colocada en silencio para sostener algo más grande que tú mismo. Porque nada de lo que has escuchado aquí es casual. Es un proceso, una estructura interna, una forma de moldear tu carácter desde adentro y no desde lo que viene de afuera. Cuando creces en silencio, aprendes a confiar en tus raíces antes que en tus resultados. Cuando ordenas tu criterio, entiendes que tu mente necesita dirección, no distracción. Cuando eliges no seguir el ruido ajeno, recuperas tu camino en medio del caos. Cuando eres firme en tus mini decisiones, creas una base sólida que no se tambalea con facilidad. Cuando insistes incluso con miedo, descubres que el valor no aparece al final, sino al principio de cada paso. Cuando alineas tu palabra con tu acción, construyes una honestidad interna que no necesita testigos. Cuando nutres tu identidad y no tu ego, aprendes a sostenerte desde la coherencia y no desde la aprobación. Y cuando zanjas la duda antes de empezar, desbloqueas el movimiento que tantas veces evitaste. Cada letra, cada reflexión, cada imagen mental te ha llevado a explorar un tipo de fuerza que no depende del ruido exterior, ni del aplauso, ni de la validación de otros. Una fuerza silenciosa, madura, profunda. Una fuerza que se construye día tras día, aun cuando nadie lo nota, aun cuando tú mismo crees que no estás avanzando tan rápido como quisieras. Pero aquí está la verdad. Esa fuerza no nace de un momento espectacular. Nace de los fragmentos de disciplina que repetiste. Nace de las correcciones que elegiste hacer sin que nadie te motivara. Nace de los límites que respetaste, de los pasos que diste aún con la voz temblando, de la coherencia que sostuviste cuando hubiera sido más fácil abandonarte. Es un proceso que sucede en silencio, pero cuyo efecto transforma todo lo que tocas. Tu actitud, tu mirada, tus decisiones, tu camino completo. Y es precisamente ese proceso, ese recorrido interno, esa construcción letra por letra, lo que da nacimiento a la palabra que hoy sí podemos decir. Confianza, no como emoción pasajera, no como un impulso momentáneo, no como algo que aparece cuando la vida está cómoda, sino como una identidad, como una postura interna, como un cimiento profundo que te sostiene incluso en días difíciles, como algo que no te puede quitar ni la crítica
ni el silencio, ni el miedo, ni el propio pasado. Confianza no es algo que esperas, es algo que construyes. Es lo que sucede cuando tus acciones y tu intención se encuentran. Es lo que emerge cuando decides escucharte más a ti que al mundo. Es lo que nace cuando pasas de la duda eterna al movimiento deliberado. Por eso, si llegaste hasta aquí, no te quedes solo con la palabra. Quédate con el proceso, porque la palabra es el resultado, pero el proceso es lo que cambia tu vida.